Bueno, ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos un viernes más al webinar de IAB, en este caso a cargo de nuestro asociado Samsung Ads, con quien analizaremos las principales tendencias que están redefiniendo el panorama de teleconectada y cómo las marcas pueden adaptarse para llegar de una forma más eficaz a sus audiencias. Y para ello contamos con la participación de Ferran Martí Voltás, que es Senior Sales Manager en España para Samsung Ads. Bienvenido, Ferran. Un placer tenerte aquí en el webinar de hoy. Y antes de darte paso, déjame informar a la audiencia que la vais a hacer muy participativa y habéis preparado un fantástico Kahoot, ¿vale? Por lo tanto, pedimos a la audiencia que participe, ¿vale? Que será bien para todos. Y además del Kahoot, al final del webinar, de la jornada, Ferran podrá contestar también a todas vuestras preguntas o a vuestras dudas y para ello, porfa, utilizad el botón de preguntas y respuestas, que así le es mucho más fácil a Ferran localizarlas y daros respuesta. Y ahora ya sí, Ferran, sin más dilación, la pantalla es toda tuya. Gracias. Gracias, Belén. Gracias, IAB, por invitarnos hoy a poder presentar el Behind the Screens, este reporte que Samsung Ads produce anualmente. Es el tercer año que lo hacemos y es el reporte insignia de la casa. Behind the Screens, el reporte que os presentamos hoy, es para que entendamos todos mejor el comportamiento de las teles en España. Es un placer estar hoy con vosotros. Como ha presentado Belén, soy Ferran. Es mi quinto año en Samsung y soy parte del equipo de ventas en España. Y en el Behind the Screens lo que vamos a ver es para entender mejor cómo se comportan las teles en España y también para ayudaros a planificar vuestras campañas de CTV de aquí en adelante, cara al futuro. El Behind the Screens podemos hacer el Behind the Screens gracias a dos tipos de data que Samsung Ads puede trabajar. El primer tipo de data es el universo Samsung, que le llamamos. Tenemos más de 73 millones de teles en el universo Samsung en Europa, en EU5. En España ya son 7,8 millones de teles que cada año utilizan nuestra tecnología en los Smart TVs Samsung. Son 7,8 millones de teles. Y además hemos complementado este pool de teles en España con un estudio con una muestra de 15.000 respondientes en EU5 para poder tener más insights de cómo se comportan las teles en cada país. Deciros que este trabajo de campo se hizo de diciembre a enero de 2026 y hoy, de hecho, esta semana es la primera en la que hemos presentado estos resultados. Y sin más dilación, entro a presentaros el reporte. Antes comentaros que Samsung Ads puede hacer este reporte porque es como muy relevante en el mundo del Connected TV. Somos la primera marca desde hace 20 años en hacer teles en el mundo de Connected TV y gracias a la primera marca durante tantos años hemos llegado a este pool de 70 millones de teles y tenemos el mayor conjunto de datos determinísticos de ACR en Europa y en el mundo. De hecho, en España, en EU5, perdona, 3 de cada 5 dispositivos, 3 de cada 5 personas tienen un dispositivo Samsung. Y gracias a este universo Samsung podemos hacer este reporte. Antes de entrar en los contenidos, deciros un mensaje que nuestra industria, en la parte de advertising, a veces confundimos la TV conectada con streaming. Cada vez que hablamos de TV conectada, pensamos en los video on demand, etcétera, y plataformas y apps. Pero hay mucho más que streaming en las teles. Está la pantalla de inicio, que es el entorno que más se utiliza en las teles.
La parte de streaming obviamente ha crecido muchísimo durante los últimos años, pero la parte de lineal sigue también muy activa. Lo vamos a ver con datos hoy. Y también la pata de gaming, que es muy relevante y es una audiencia muy activa, como vais a ver con datos determinísticos. Si os tenéis que ir ahora para que tengáis como 5 inputs básicos del reporte, esto es como los main takeaways que decimos en inglés. Hay 5 puntos. El primero es el foco en la pantalla de inicio. Hay 4.000 millones de pasadas por la pantalla de inicio durante 2025 en España en las teles Samsung. Ya veréis después que vamos a poner este número en perspectiva, son muchos millones de teles. También lo que vemos con nuestra data es que hay una indecisión de consumo. Solo un 28% de la gente, cuando enciende la tele, sabe que va a ver. Y eso también varía por tipo y edad. Lo vamos a ver en un segundo. O sea, hay un 72% que confía en la primera pantalla y en las apps para escoger contenido. Y en España vemos que las teles utilizan de media 6 aplicaciones. No hay una app que tenga todo el alcance y de media nos encanta probar diferentes apps. Y ya lo vamos a ver con datos en un segundo también. Este consumo es, como os decía, como hay 6 apps, es un consumo híbrido. Solo hay menos de 1 de cada 5 teles Samsung, creo que es un 18%, utilizan solo streaming. O sea, utilizan la tele para varias cosas a la vez. Y el consumo diario en España en 2025 fue de 4 horas 41 minutos de tele por dispositivo. O sea, que es un dispositivo muy utilizado en la casa. De hecho, comentaros que el tamaño medio es 50 pulgadas, o sea que seguramente es la pantalla principal. Básicamente, antes de entrar en los contenidos y para dar un poco de estructura al webinar, comentaros el programa de hoy. Primero vamos a ver el papel de la pantalla de inicio. Después, cómo están cambiando los recorridos del consumidor en el sentido de cómo se utiliza la tele. Y tercero, para la planificación de campañas, la solución a la fragmentación y cómo podemos llegar en diferentes entornos a esta audiencia. Deciros también que, y bueno, Belén ya lo ha comentado, que habrá el Kahoot después que os voy a presentar. Habrá un pequeño premio para el ganador del Kahoot. Y finalmente, haremos esta sesión de Q&A y también deciros que si tenéis más preguntas y queréis hablarlo en reservado o hacer una sesión para vuestro equipo, nuestro equipo de Samsung Ads sería un placer quedar después y organizar otra reunión. Empezamos ahora con los insights del reporte. La pantalla de inicio lleva las riendas, en el sentido de que todo empieza por la pantalla de inicio. Me encanta esta presentación, que es de la presentación más chulas que hemos presentado en Samsung Ads, porque las imágenes realmente explican el mensaje en el sentido que todo empiezas en el universo de contenido por la primera pantalla. Y no es solo que empieces por la primera pantalla, sino que la utilizas para muchas cosas. Empiezas por allí, descubres contenidos por la primera pantalla, ya que está diseñada con integraciones de contenidos con las apps, seleccionas los contenidos en la primera pantalla, vuelves a la primera pantalla después de consumir cierto contenido si cambias de opinión y terminas volviendo varias veces. De hecho, de media, pasas 5 veces al día a la primera pantalla. Si la primera pantalla fuera una app, sería de la app que tendría más alcance y más frecuencia dentro de las teles Samsung. Y lo que estamos viendo con nuestra data es que cada vez más el consumo de Connected TV se parece al consumo de mobile, en el sentido de que en el móvil pues vas cambiando de app, entras en TikTok, en Instagram, en Facebook y vas probando y saliendo y tal. Cada vez vemos más que el consumo en Connected TV es tal cual, es en el sentido de probar apps. Por eso este gráfico de movimiento, entras en un sitio, vas a otro, a ver qué hacen por aquí, y es el nuevo recorrido del usuario de Connected TV. Y a partir de ahora voy a llamar a este consumo como snacking, vas probando cositas. Y este snacking, para hacer este snacking,
la muestra de 15.000, el estudio que hicimos con 15.000 respondientes nos dijo que un 90% de los que contestaron han utilizado la primera pantalla para descubrir contenidos. O sea que es un entorno muy utilizado con mucha atención. Y el tiempo medio dedicado a buscar contenidos es de 5 minutos y 41 segundos. Saber que este slide lo que nos explica es que la mayoría de los espectadores no encienden su televisión con una idea clara. Va por edades, pero todas las edades podéis ver que no saben qué van a ver cuando encienden la tele, especialmente los jóvenes, ahora lo hablaremos, pero todos, es en todas las edades. Esto significa que la mayoría de la población confía en el first screen y en las apps para descubrir contenidos. Y vamos a poner esta indecisión y este descubrimiento con números. Dedicamos 6 minutos 42 segundos a decidir qué consumimos. O sea que es muy importante tener un buen diseño del first screen para facilitar este trabajo y poder tener una buena experiencia de usuario. Y los jóvenes, perdona, este slide es solo de los jóvenes, que es la audiencia más joven, que es la audiencia que son los consumidores del futuro. Si os fijáis, dedican más tiempo y son más propensos a cambiar versus audiencias de mayor edad, un 78%, casi el doble. Utilizan más apps también porque han probado más cosas y también son más propensos, un 75% más propensos a sentirse abrumados por la oferta de contenidos. O sea que son más propensos a este efecto. Ningún entorno por sí solo reúne la audiencia de CTV en su totalidad. Esto refuerza el mensaje del principio que hemos dicho, que Connected TV no es solo streaming, va más allá del video on demand. De hecho, el 18% de las teles hacen solo streaming y solo streaming incluye muchas apps. Lo vamos a ver, está la parte de video on demand, de advertising video on demand, de user generated content con YouTube, con la parte de SVOD, de subscription video on demand con Netflix, Amazon, etcétera. O sea, solo un 18% utilizan solo ese entorno, que es para ponerlo en perspectiva. Y un 73% de los espectadores de CTV cambia de plataforma durante una sesión. ¿Esto qué significa? Que como mínimo se utilizan 2 apps por sesión. O sea que en este caso se volvería al first screen para ir hacia la otra app. Y es lo que os comentaba de que el alcance está muy repartido, la fragmentación entre las apps en este sentido. Y para terminar esta parte de la presentación de la relevancia del first screen, hemos dejado como 3 takeaways de esta sección. Básicamente, los espectadores vuelven a la pantalla de inicio una media de 5 veces al día, o sea, tienen mucha frecuencia. Y el 72% de los espectadores confían en el first screen para descubrir contenidos. De hecho, los que tardan más en elegir y en decidir y confían más en esta primera pantalla son los más jóvenes. Después de esta parte, entramos en la segunda parte de los insights del behind the screens, que es la parte de cómo se consume la tele. Me encantan los gráficos porque en este caso veréis que la persona está andando muchos caminos por la tele, puedes entrar por una app, salir por otra, tiene mucho recorrido. Y los espectadores tienen más opciones que nunca. De hecho, este snacking que os comentaba se debe también a que cada vez hay mejores y más contenidos de calidad en las teles. Más de 650, con nuestra tecnología ACR hemos visto que hay más de 650 partidos en la primera parte de 2026, en el Q1, debe ser 2025, perdona, que este reporte es de 2025. Más de 650 partidos de fútbol, o sea, un contenido super premium. Más de 108.000 contenidos en subscription video on demand, o sea, hay mucha disponibilidad de contenidos de calidad. Y esta disponibilidad no para de crecer en el sentido de que la inversión de contenidos por las plataformas de video on demand
hacia contenidos live de deportes cada vez es más. Se prevé que se van a invertir 14.200 millones de dólares en 2026 en contenidos cada vez para reforzar esta calidad y cantidad de contenidos. Y esta inversión no es solo en la parte de streaming, es en todas las partes, también en la parte de gaming. Hay más de 90 lanzamientos de juegos que hemos detectado en el entorno Samsung, o sea que cada vez se utiliza más. Y las elecciones de consumo están lideradas por contenidos, no por las aplicaciones. Con nuestro estudio de 8 de cada 10 personas dijeron que escogen qué ven basado en el contenido, en el programa, no en la app. No son leales a la app en este sentido. Y esto también es uno de los factores que causa ese snacking y el cambiar de app a app. Y aquí más estadísticas del consumo de la tele, de las teles Samsung en 2025. Como os decía al principio, se utilizó la primera pantalla 4.000 millones de veces. Se pasó por la primera pantalla. Y el número medio de apps utilizadas son 6. El crecimiento de estas apps, el lanzamiento de estas apps sigue creciendo, creció un 7%, y como veis en el gráfico de la derecha, cada vez se utilizan más las apps. Desde 2023, que en la parte primera del año había 1,3 millones, la última parte de 2025 ya 1,74. Sigue este crecimiento constante del lanzamiento de las apps, pero para ponerlo en perspectiva, si ponemos la suma de todas las apps lanzadas en las teles Samsung en 2025, sumaría sobre 3,44 millones de lanzamientos, que es menos que los lanzamientos de la primera pantalla. O sea, es para poner en perspectiva el alcance y la frecuencia del first screen. Y el streaming no es solo un comportamiento, son muchos. ¿Sabes? Cuando hablamos de streaming, hay muchos tipos de streaming. De hecho, un 67% de las teles de los usuarios mantiene sus pagos a las plataformas de streaming de manera leal, pero muchos usuarios lo que hacen es probar ofertas, cambiar contenidos, a suscribirse a ciertas apps por los contenidos o suscribirse ocasionalmente. De hecho, por ejemplo, un 8% solo se suscribió ocasionalmente para los programas o eventos específicos. O sea que hay muchos tipos de streaming, no solo hay un tipo de streaming, y obviamente, como en cualquier entorno, hay los heavy streamers que consumen mucho el contenido de streaming, pero también hay los medium y los light streamers, que serían audiencias muy difíciles de alcanzar en el entorno de streaming. Y entre las categorías de video on demand, también podemos hacer un análisis de cómo se consumieron en 2025. Para dejarlo simple para la audiencia, para que entienda las diferentes categorías de video on demand, hay 4. Hay la subscription video on demand, que serían las apps que empezaron como de suscripción. Ahora que muchas de ellas ahora han empezado con anuncios. Pero los subscription video on demand serían los Netflix, Amazon, Disney Plus. También está la parte de advertising video on demand, que están las apps de FAST, como nuestra app, el Samsung TV Plus. Y el user generated content, que sobre todo en esta sección está la parte de YouTube. Y finalmente la parte de BVOD, que sería Broadcaster Video on Demand, sería en España el RTV Play, el Infinity, el 3Cat, este tipo de apps de las teles. Y lo que vemos en 2025 comparado en 2024 es Q4 versus Q4, es que la única sección que está creciendo es la parte de Advertising Video on Demand, que es nuestra app TV Plus en el entorno Samsung. La parte de Subscription Video on Demand ha decrecido un poco, y esta tendencia creemos que se debe a varios inputs. El primero es que también los contenidos de Advertising Video on Demand están cada vez mejorando y la gente los va descubriendo y les gusta. Y también el poder económico
y la crisis y que también que nos encantan los contenidos gratis en este sentido. Los espectadores más jóvenes son los más fragmentados. De hecho, volvemos a hablar de esa audiencia tan joven, los consumidores del futuro, que sobre un 15% utilizan un 15% más de aplicaciones de media que el resto de teles, que son más propensos a ese snacking que decíamos, y exploran más contenidos por la pantalla de inicio. Y son más propensos a descubrir una nueva marca si aparece en la pantalla de inicio. De hecho, con nuestra data, un insight muy relevante también es que el consumo de contenidos también varía por el tipo de contenido. Hay contenidos que son muy de tele lineal, por ejemplo, sobre todo las noticias y los programas de debate, que son contenidos en directo y de actualidad. La parte que es más de streaming es la parte de películas, series de tele, música, pero también programas infantiles, por ejemplo. Pero en este slide lo que os queremos recalcar también es que la parte de lineal está muy activa y ahora lo vamos a ver con más inputs, pero es muy relevante también para tener alcance en Connected TV. Mira, de hecho es este slide. Ya vemos que en España un 57% de las teles hace streaming, pero todavía un 43% de las teles utiliza la tele lineal. Para que entendáis este dato, este porcentaje es el tiempo visionado diario en los principales mercados europeos. Si alguno de vosotros tiene un interés en planificar campañas internacionales, que sepáis que esta tendencia es la misma, es parecida en toda Europa, menos en Italia, donde la parte de tele lineal todavía es más que el streaming, como podéis ver en el gráfico. Lo que vemos con este 43% de tele lineal es que la mayoría de este consumo de tele lineal viene de una sección específica de las teles que utilizan tele lineal. Es lo que llamamos los heavy linear viewers, ¿vale? Un 26% de los heavy linear viewers, que ven una media de 119 horas al mes de tele lineal, utilizan el 79% de las horas de tele lineal. Lo más relevante de este gráfico es que ya hay un 22% de no linear viewing. Son teles que ven cero tele lineal y hay un 26% de light linear viewers, que son teles que ven menos de 3 horas al mes. O sea, es poquísima tele lineal y es muy difícil llegar a ellas en tele lineal. Estos segmentos son los más populares en nuestras estrategias de planificación con Samsung Ads para llegar a esa incrementalidad en nuestro entorno de más de 50 pulgadas de la pantalla principal de la casa. Y lo que vemos es que la televisión sigue siendo un evento social. Con este input de los estudios, vemos que todas las categorías utilizan, o sea, hay 1,9 espectadores de media por sesión en la mayoría de categorías, especialmente en la zona de prime time. Obviamente, por la noche esta métrica cae, pero tenemos que, cuando planificamos campañas sobre prime time y a horas diurnas del día, tendríamos que tener en mente el factor co-viewing que nos incrementa el alcance de las teles Samsung en este sentido. Ese 7,8 millones de teles, pues deberíamos aplicar el factor co-viewing en este insight para llegar al alcance real de las teles Samsung. Y los gamers son la audiencia de CTV más social. Este insight me sorprendió cuando lo vi, porque no lo había pensado, pero a lo mejor es porque utilizan sus teles más, están más acostumbrados a hacer clic en las teles y también están acostumbrados a ver la tele en comunidad y jugando con sus compañeros y compañeras. O sea, casi 1,2 veces más propensos a ver la televisión en grupos de 3 o más personas. O sea que es un entorno de co-viewing todavía mayor.
y el 88% de los gamers ve la televisión en grupos de 2 o más personas, son más sociables en este sentido. En el segmento gamer, que son para nosotros serían teles que tienen una consola conectada, utilizan de medio de juego semanal 4 horas 44 minutos de consumo de gaming. Y los gamers son también las audiencias más receptivas a la publicidad en CTV. Esto entendemos también que es porque la saben utilizar más, son más propensos a explorarla y son un 65% más propensos a seguir las recomendaciones de la pantalla de inicio. También son un 105% más propensos a buscar productos que se han anunciado en la tele, o sea que son más receptivos a los mensajes de la tele. Y son un 39% más propensos a interactuar con aplicaciones mostradas en la pantalla de inicio. O sea que son una audiencia que tiene mucha atención en la pantalla de inicio y que esto es ideal para vuestras campañas de first screen en el futuro. Para terminar esta sección de cómo con la que queríamos entender cómo se consume la tele hoy en día, en 2025, lo que también hemos dejado como 3 takeaways principales. Uno es que ningún entorno por sí solo reúne la audiencia completa. Hemos visto que la parte de streaming, solo un 18% de las teles hacen solo streaming. La única manera de llegar a toda la audiencia por completo sería hacer un anuncio en el first screen en este sentido. También hemos visto que no hay como lealtad a una app en específico. 8 de cada 10 espectadores eligen apps basándose en el contenido, no en la plataforma, y hacen snacking, ya lo hemos visto antes. Y también las audiencias optan cada vez por entornos de advertising video on demand, que son plataformas como la nuestra, que está basada, o sea que el revenue model es los anuncios en lugar de la suscripción, como Samsung TV Plus. Finalmente, la tercera pata de la presentación es más pensada para vosotros como agencias y anunciantes que queréis planificar vuestras campañas de Connected TV, cómo vemos desde Samsung la solución a esta fragmentación que hemos presentado. De hecho, hoy os presentamos en primicia nuestro nuevo producto TotalView, que básicamente es basado en nuestra tecnología de Automatic Content Recognition, os va a permitir llegar a audiencias incrementales versus otras plataformas de video on demand. Para que entendáis el challenge que tienen vuestros clientes en Connected TV, la fragmentación ha sido históricamente un reto para la medición, en el sentido que hasta ahora nosotros podíamos medir la incrementalidad versus Linear TV, pero ahora con TotalView vamos a poder hacer también incrementalidad versus video on demand. Y esto se basa en el anuncio de vídeo de la campaña. Ponemos el anuncio de vídeo de la campaña en nuestro sistema de Automatic Content Recognition y hacemos tanto medición como targeting de teles incrementales a vuestro plan. Esto es más complejo de explicar. Hay 3 patas, una parte de planificación que es pre-campaña, que pre-campaña os podríamos decir cierta audiencia, por ejemplo, más 65 o 18-34 mujer. Cómo se comporta en Connected TV esa audiencia y lo que encontramos normalmente es que siempre hay una porción de alcance único en el first screen. ¿Por qué? Porque a lo mejor utilizan subscription video on demand de suscripción sin anuncios o utilizan muy poco tele lineal o utilizan muy poco la tele en general. O sea, la parte de planificación, el TotalView nos ayuda mucho para entender mejor cómo se comportan las audiencias. También tenemos la parte de TotalView de compra para targeting, como para llegar a una audiencia en específico, para tener incrementalidad versus linear y streaming. Y finalmente para medición. A veces post campaña queremos entender la medición y el alcance en todo tu plan completo, tanto en streaming como en lineal, y para entender más insights y para futuras campañas. Y obviamente hay mucho más detalle y lo mejor sería ir campaña a campaña, cliente a cliente,
pero que tengáis en mente este nuevo producto que se llama Total View, y si queréis podemos cerrar otra sesión para explicaroslo mejor en el detalle. Y así es como vemos en Samsung TV Plus, en Samsung Ads, la parte de solucionar la fragmentación que hemos presentado hoy. El reporte que os he enseñado del Behind the Screens, que sepáis que es un reporte que va a ser un PDF que la llave va a compartir en los próximos días. Y si queréis más detalles, tenéis más preguntas, lo podéis preguntar ahora en el Q&A después del Kahoot, pero también nos podéis mandar un email, aquí tenéis mis detalles, y agregadme a LinkedIn y podemos explorar más al detalle este reporte o hablar de clientes en específico. Muy buenas preguntas en el Q&A. Brevemente, hay tres. La primera es, ¿a qué se debe ese crecimiento en el Advertising Video on Demand? Nosotros creemos, nuestra hipótesis es que el crecimiento del Advertising Video on Demand es que cada vez más los contenidos son mejores. Por ejemplo, en TV Plus, en nuestra app de Advertising Video on Demand, de FAST, cada vez más tenemos contenidos de teles, de broadcasters como Sony One, BBC, Televisión Española, Canal Sur. Hay muchos contenidos cada vez más y mejores. Claro, la teoría es cuanto mejor sean los contenidos, más tiempo vas a pasar en la parte de Video on Demand de Samsung Ads, y obviamente más anuncios y más frecuencia habrá. La segunda pregunta es de ¿cuántos televisores conectados de Samsung hay en España? Muy buena pregunta. En España al año hay sobre 7,8 millones de teles. Este número sigue creciendo porque cada vez que la gente se renueva la tele y compra una tele nueva, pues entras dentro del universo de Smart TVs de Samsung. 7,8 millones al año. Al mes serían 6 millones de teles. Y para ponerlo en perspectiva, si aplicas factores de co-viewing en prime time de más de 2, pues en la primera pantalla fácilmente podrías llegar a unos 12 millones de... Digo fácilmente porque es un impacto en el momento cero. Podrías llegar a unos 12 millones, 15 millones de personas. ¿Cómo consigue Samsung Ads llegar al público más joven y los gamers, por ejemplo? ¿Cómo consigue Samsung Ads llegar al público más joven y a los gamers? Pues mira, para llegar a los gamers, la solución sería el segmento determinístico de gaming, que serían apuntar con vuestras campañas, tanto de programática como en directo, de teles que tengan una consola conectada. Y la parte de sociodemo, como la tele es un dispositivo compartido, lo que hacemos es trabajar con Global Web Index, que son paneles de data de consumo de tele, que hacemos segmentos súper específicos de sociodemo y súper relevantes con 1000 inputs de nuestro data ACR de teles cuyo comportamiento sea el de mujer más 65 o main shopper de la casa o casa con niños. O sea, hay muchos segmentos de sociodemo y en este caso para llegar al joven podríamos utilizar esta estrategia. Y creo que hay otra pregunta. Ay, sí, hay más, perdona. ¿El inventario está disponible en programática? Muy buena pregunta. La parte de Samsung TV Plus está disponible en programática y lo ha estado durante años y podemos montar deals always on sin problema para vuestros clientes para llegar. Yo creo que en TV Plus podría llegar fácilmente a 500.000, 1 millón de teles al mes en programática. La parte de First Screen hasta el día de hoy es en directo, pero estamos haciendo, pues es bastante fácil de hacer en directo, pues estamos preparando los primeros test de programática para el First Screen. El First Screen sería este banner más head que veis ahora aquí en la pantalla que pone Samsung TV Plus. Esto sería el anuncio First Screen. Y estamos haciendo los primeros test con los DSPs más populares del mercado, de DV360, de Trade Desk, Amazon. Lo vemos como factible para Q4 en este sentido, o sea que ya está al caer y si queréis explorar tanto en directo como programática, mandadnos un email y lo hablamos. ¿Hay alguna segmentación específica para Gen Z?
Buena pregunta. Aquí deberíamos jugar con el sociodemo y también podemos jugar, es que tenemos mucho potencial con los segmentos de mobile que tenemos. Si buscas una audiencia que utilice ciertas apps en específico, podríamos hacer un segmento para CTV de teles que utilicen esas apps en su IP. Como Samsung también es líder en móviles, hoy obviamente no hemos hablado de esto, pero Samsung es líder en móviles y podemos hacer este segmento casi determinístico con un poco de machine learning para apuntar en la primera pantalla de la tele a esos genset o a usuarios de ciertas apps de móvil. Y la última pregunta de hoy es, ¿hay algún dato declarativo de edad-género? En las teles Samsung, la tele Samsung es la pantalla principal de la casa en el sentido de que es un dispositivo compartido. Sí que hay la cuenta Samsung, pero la cuenta Samsung solo se pone al principio al instalar la tele y no es relevante. Normalmente es el decision maker, el que compró la tele la instala, ¿no? Pero sí que es para hacer segmentos de edad y género trabajamos con Global Web Index, que es el partner más relevante a nivel global para muchas empresas de AdTech para Sociodemo, y son segmentos súper afinados. Lo que hacemos es cruzar nuestra data del consumo de la tele, que si ven lineal, si ven gaming, qué apps, qué contenidos ven. Hay 1000 puntos de contacto con el panel de data de Global Web Index para hacer segmentos determinísticos, perdona, probabilísticos. Y creo que hay otra pregunta, perdona. ¿Tenéis informes post campaña de awareness? Sí, de hecho, mejor cerremos mandaros un email y cerramos una reunión porque hacemos muchos tipos de informes de added value. Los más relevantes son los uplift studies, o sea, podríamos ver si tu campaña ha tenido un lift en los móviles Samsung, sin trackers ni nada, lo vemos con nuestra data. Si tuvieras un cliente de app, como hasta bancos o seguros. Y, por ejemplo, otro reporte que hacemos para awareness, los brand lift studies. Para hacer un brand lift study necesitamos campañas que apunten como mínimo a 500.000 teles y trabajamos con nuestro third party partner Dynata, que lo que hace es, le pasamos en un data clean room quién ha visto y no la campaña y los persigue, les intenta preguntar en otros entornos si han visto o no la campaña y lo que le hace es preguntarle una encuesta con 6 preguntas. 4 son predefinidas de los main KPIs de awareness y después hay 2 que el cliente puede definir con Dynata en este sentido. Y después hacemos el reporte y lo presentamos al cliente y tenemos los learnings. O sea, y esto es sin tracker ni nada, eso con un Data Clean Room de nuestro lado. Y es como valor añadido a las campañas de cierto budget. Y si no hay más preguntas, muchas gracias por las preguntas, han sido súper interesantes. Si no hay más preguntas, creo que para hoy lo vamos a dejar aquí. Solo deciros esto, que el equipo de España somos muy simpáticos y estamos aquí a vuestra disposición y si queréis explorar más las posibilidades con nosotros ya nos mandáis un email. Y gracias otra vez a la IAB para dejarnos esta horita y poder presentar este webinar. Muchas gracias.